Vamos a leer en esta mañana en Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Como comentaba Santi, esta semana tenía el reto de que tenía tema libre, predicación libre, y la verdad no sabía al principio de la semana qué compartir. Y he de reconocer que el Señor ha estado trabajando conmigo esta semana la obediencia. La obediencia. Y no solo en este capítulo que vamos a leer a continuación, sino que también he estado leyendo, y algo hablaremos al respecto, en Segunda de Reyes en cuanto a la mujer sunamita, que seguro que más de uno conoce la historia. Vamos a leer el capítulo, Lucas capítulo 5, versículos del 1 en adelante, hasta el versículo 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. En estos versículos tenemos lo que se ha denominado la pesca milagrosa. Y en esta mañana, justo, como os decía, he estado toda la semana pensando en la obediencia que el Señor nos demanda, en la obediencia que el Señor espera de nosotros, una obediencia incondicional. Hay muchas enseñanzas en este pasaje, como en cada uno de los milagros que vemos en la palabra del Señor que Jesús hizo. Una enseñanza muy importante, y vamos a intentar resumirlas a lo largo de la predicación. Y la primera que sacaba al leer este pasaje es: para ver esa cantidad de peces que vieron las personas que allí se encontraban, para recoger esa cantidad de peces que recogieron, tuvieron que adentrarse en el mar, tuvieron que bogar mar adentro, como dice el texto que acabamos de leer. Hemos leído que las barcas casi se hunden de la cantidad de peces que el Señor recopiló. Lo primero que me llamaba la atención es que no se quedaron en la playa, no se quedaron en tierra firme, no se quedaron en el lugar que podríamos identificar como el lugar seguro, no se quedaron en el lugar donde pisamos con seguridad, fueron mar adentro, confiando en la palabra de Jesús. Y como decía, he estado toda la semana pensando en obediencia y en fe. Y hay algo que podemos sacar claro en la Biblia, y es que la fe y la obediencia, si se quedan en la orilla, quizá no podamos ver y disfrutar los milagros que el Señor tiene para nosotros. Él nos llama a navegar a lo profundo, nos llama a tirarnos a lo hondo de la piscina y no solo a nadar donde hacemos pie. Como decía, he estado leyendo esta semana en
En Segunda de Reyes, en la historia de la mujer sunamita, he estado meditando acerca de la obediencia y pensaba en este hecho. No sé si lo tenéis todos en mente, no lo voy a leer por amor al tiempo, pero hablamos de una mujer que era una mujer servicial, una mujer presta a obedecer, una mujer que confió en Eliseo como varón de Dios y que se convierte en madre de un niño a pesar de la avanzada edad de su marido. Una mujer que ve a ese niño tan deseado morir en sus rodillas, en su regazo, que cuando ve esto lo que hace es rápidamente ir en búsqueda del varón de Dios y que experimenta un milagro maravilloso por medio del profeta. Y es que el niño recobra la vida. Una mujer que confió, una mujer que obedeció, cuando debido a la hambruna que acecharía Sunem, decide, obedeciendo, marcharse durante 7 años a la tierra de los filisteos. Una mujer que en definitiva deja su tierra firme, su lugar seguro, su comodidad, por obedecer a Dios. Y este pasaje que acabamos de leer en esta mañana nos enseña muchas cosas al respecto de la obediencia, al respecto de lo que el Señor demanda de nosotros, al respecto de lo que el Señor hace en nuestras vidas. En primer lugar, y no menos importante, nos enseña el completo dominio que tiene el Señor sobre su creación, sobre la naturaleza, sobre los animales. Vemos cómo los peces son tan obedientes que llenaron las redes, a pesar de que los pescadores habían estado durante toda una noche. Imaginad que cualquiera de nosotros nos atrevemos ante unos pescadores que llevan toda la noche intentándolo. ¿Quién mejor que ellos, que conocen el oficio? Y el Señor Jesús, en su poder, vemos cómo llenó aquellas barcas. Lo vemos también el control que tiene sobre las ranas, las moscas, los piojos, las langostas de las plagas de Egipto. Todos obedecen a su mandato, incluso el propio mar, la propia naturaleza. Tenemos infinidad de pasajes en la Biblia donde vemos un completo dominio sobre la tempestad, sobre el mar. Pero en contraposición, algo que nos enseña este pasaje es que el ser humano no obedece tan rápido. El ser humano no está, por condición, presto a obedecer. El ser humano no es así, no obedece tan rápidamente la palabra de Dios. Hay una notable diferencia entre nosotros y los animales, y es que, por mucho que alguno no quiera ver diferencias, y es que hemos sido hechos seres racionales. Al mismo tiempo, el Señor nos ha dado una libertad que quiere que la usemos para creer en su nombre. Una libertad que quiere que usemos para decidir libremente seguir los pasos de Jesús. Una libertad que quiere que la usemos para creer en sus promesas. Cuando esto sucede, Él nos da vida eterna, dice su palabra. Un lugar donde solo estarán los que libremente han decidido seguir a Cristo. No por obligación, no por tradición, no por costumbres, no por coacción, como muchos viven en este mundo, sino por una decisión tomada personalmente, en pleno conocimiento, en plena libertad. Por eso, el Señor conoce tu corazón en esta mañana. No sé cuál es la situación de cada uno, pero sí sé que el momento es ahora. El momento de entregar completamente nuestras vidas a Él es ahora. No sabemos cuándo nos sorprenderá la muerte, por eso el día es hoy. Algo parecido a las ofertas del supermercado, cuando tenemos ofertas de hasta agotar existencias, a que no esperamos por si se agotan, pues lo mismo ocurre. El momento es hoy, quizá mañana sea tarde. Una cosa que aprendía también, o que veo en este pasaje, es una disponibilidad incansable por parte del Señor Jesús
para hacer toda buena obra. Lo podemos observar en este pasaje como el Señor Jesús, ¿qué estaba haciendo? Una vez más le encontramos predicando a un gentío que se agolpaba para escucharle. Un gentío agolpado para oír la palabra de Dios. Y algo que me llamaba la atención es dónde estaban predicando. No estaban en un edificio, no estaban en un púlpito, estaban al aire libre, subido en una barca. Y esto no quiere decir que no se haga en edificios como lo hacemos ahora mismo. Lo que quiere decir es que hay que predicar en cualquier lugar donde haya quien escuche. Hay que predicar en cualquier lugar donde haya una persona necesitada de la palabra del Señor. Me llamaba la atención esta disponibilidad incansable del Señor Jesús por hacer toda buena obra. Otra cosa que veo en este pasaje es cómo estamos llamados a huir de la comodidad. Estamos llamados a huir de la comodidad como el propio Jesús huyó de la comodidad. No tuvo en cuenta sus deseos, no tuvo en cuenta sus circunstancias personales, sus sentimientos. No utilizó como excusa el momento vital en el que se pudiese encontrar, sino que aprovechó todas y cada una de las oportunidades que se le presentaban para predicar, para que las almas acudieran al Padre. Y esto es un llamado también para nosotros. Sabemos que tenemos el llamado, id y predicar a todo el mundo. Sabemos también que se presentan muchas situaciones incómodas que podríamos utilizar como excusas, incluso situaciones que podrían atacar nuestros escrúpulos como seres humanos. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a superar todas estas cosas, estar dispuestos a abrazar a las personas necesitadas, estar dispuestos, como vemos en la Biblia, a invitar a estas personas a entrar en nuestras casas. Estas personas están necesitadas no solo de las palabras, de la palabra del Señor, por supuesto, pero están necesitadas de acción, están necesitadas de hechos, están necesitadas de cercanía, están necesitadas de amor. Es como si dejásemos una comida a medias. La paella, si no tiene todos los ingredientes, por mucho que queramos, será algo parecido a la paella, pero no termina de ser una paella. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a tener este anhelo por las personas que necesitan que Él obre en sus vidas. Y venía a mi mente, como decía, esta semana, el ejemplo de la mujer sunamita. Si leéis, creo que es Segunda de Reyes 4, el primer pasaje, la sunamita no se quedó en buenas intenciones. La mujer sunamita nos relata la palabra del Señor cómo hospedaba, cómo alimentaba y hasta creó un aposento para Eliseo. Dejó a un lado su comodidad, dejó a un lado su situación y entregó lo mejor que tenía. Otra cosa que nos enseña este pasaje es el llamado que tenemos a poner todas nuestras posesiones al servicio de Cristo. Hemos leído como Simón, como Pedro, estaba dispuesto a ceder su barca para que el Señor hiciera su trabajo. El Señor nos ha concedido como seres humanos participar en su obra y es un enorme privilegio para nosotros. Es como el privilegio del mensajero, del rey, cuyo cometido es llevar las noticias de su rey. El rey espera de nosotros que pongamos toda nuestra vida, toda nuestra familia, todas nuestras posesiones en sus manos. Ofrecer a Jesús, en definitiva, nuestra vida entera. Y eso incluye nuestras posesiones para ponerlas al servicio de Jesús y dejar paso a la obra de Cristo, a su voluntad.
Esto se dice muy rápidamente, pero qué difícil es, qué complicado es. Es un llamado y tenemos un ejemplo en su palabra. Otra cosa que podemos ver en este pasaje es un llamado a la obediencia incondicional, como decía al principio. Se nos dice que después de predicar ordenó a Simón que navegara mar adentro y que echara sus redes para pescar. No puede hacer otra cosa que llamarnos la atención de manera notable la respuesta de Simón. Dice Lucas 5:5. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y sigue diciendo: mas en tu palabra echaré la red. Primero un poco de contexto. Maestro, hemos estado toda la noche intentando pescar. Toda la noche. Y aquí es lo que os decía. Imaginad esa situación. ¿Os atreveríais a unos pescadores que han estado toda la noche intentándolo decirles cómo hacer su trabajo? Pero Pedro supo ver, y lo veremos más adelante, quién estaba delante de él. Y respondió de manera obediente: mas en tu palabra echaré la red. ¿Y cuál fue la recompensa por esta obediencia a Jesús? Que cogieron una gran cantidad de peces, cosa que no habían conseguido a pesar de todos sus esfuerzos. Jesús le dijo: boga mar adentro y echa las redes. En obediencia, por lo tanto, estamos llamados a hacer lo que el Señor nos pide. Nunca sabemos las bendiciones que nos tiene preparadas, pero sí sabemos que estamos llamados a tener fe. A veces se nos ocurren miles de excusas, miles de situaciones que ponemos delante de lo que el Señor nos está diciendo. Incluso a veces nos atrevemos a verlo como algo irracional o algo que viene a nuestras vidas en el momento menos adecuado. El Señor nos llama a la obediencia y a la fe para poder ver sus milagros, a la confianza en su palabra, aunque parezca que no es el momento adecuado. El Señor Jesús es omnisciente y todopoderoso. Él sabe qué necesitamos en cada momento. Él sabe dónde están los peces también, como en este pasaje. El servicio llevado a cabo como cristianos con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia sabiduría, no tendrá utilidad para el avance de su obra. El secreto del éxito en la obra cristiana reside en estar conducidos por Él, en dejarnos guiar por Él. Esto que le dice a Pedro, boga mar adentro y echa la red, es un llamado también para nosotros, para cada uno de nosotros. Y es que fue en las aguas profundas donde se llenó la red. Meditando en esto me hizo reflexionar en la importancia de pedirle al Señor que nos dé la valentía, la fe, la confianza, de dejarnos conducir por Él. Es comprensible que nos dé vértigo cualquier cambio en nuestras vidas, cualquier reto. Cuando vemos la profundidad de las aguas, ¿qué es lo primero que puedes sentir? Cuando no ves dónde está el final. Cierto respeto, cuanto menos. Es comprensible que como seres humanos nos sintamos seguros andando por la playa, andando donde hacemos pie. Pero Jesús nos dice a cada uno de nosotros: boga mar adentro, ve más allá de donde te sientes seguro, confía en mi palabra. En Pedro vemos esta escena de valentía, de fe, de obediencia. Y en la Biblia tenemos otros ejemplos, con los mismos protagonistas. Si queréis acompañarme a Mateo 14. Mateo 14.
versículos del 24 al 30. Dice la palabra del Señor: Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». En estos acontecimientos que acabamos de leer en esta mañana, el primer pasaje y este que acabamos de leer, vemos al Señor Jesús poniendo a prueba la fe de Pedro. El Señor Jesús le dijo: «Ven». Y en obediencia, Pedro comenzó a andar sobre las aguas profundas y revueltas del mar de Galilea. Luego se hundió, o comenzó a hundirse. ¿Por qué? Lo hemos leído. Desvió su mirada de Cristo. Se fijó en el fuerte viento y tuvo miedo. Solo podemos adentrarnos en las profundas aguas de la fe, de la obediencia, con la mirada puesta en Jesús, sin desviarla en ningún momento, porque entonces comenzaremos a hundirnos. El Señor nos invita a cada uno de nosotros a dar ese paso, a dejar de estar en el lugar de nuestra falsa seguridad. Nos invita a lanzarnos a las profundas aguas de la entrega total, a entregar nuestra vida de una forma total, sin miramientos, sin guardarnos nada para nosotros. Nuestra vida es suya, el control lo tiene Él. Me llamaba la atención también cómo la presencia del Señor, y lo hemos visto en este pasaje también, nos hace sentir pecadores. La presencia del Señor nos hace sentir pecadores. Es otra gran enseñanza que podemos sacar de este pasaje. Pedro, cuando se dio cuenta de que el que estaba en la barca no era cualquiera, cayó de rodillas, nos dice el pasaje, ante Jesús diciendo: «Apártate de mí, porque soy hombre pecador». Debemos ser conscientes también que es el primer contacto más cercano y profundo con Jesús. Podríamos decir que Pedro era aún un bebé en la fe. No tenía experiencia alguna. De hecho, venía a mi mente cuando lo que sucedió en el Monte Santo, cuando tuvo la visión con Jesús, con Elías y Moisés. ¿Qué dijo Pedro en este momento? «Quédate conmigo, Señor». Ahí ya no vemos miedo, ya no vemos temor. En ese momento ya no quería que se apartara Jesús de su vida. De hecho, quería hacer 3 cabañas para quedarse allí siempre. Pedro en estos pasajes expresa los sentimientos de cualquier hombre ante la gloria, el poder y la grandeza de nuestro Dios. Isaías, en el capítulo 6, versículo 5, dice: «Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Así es como todos los que ven al Rey en su hermosura reaccionan. También lo vemos en el caso de Adán. Después de la caída, su primer pensamiento fue esconderse de Dios por su desnudez, por su pecado. Israel, en el monte Sinaí, lo mismo ocurrió. Las palabras fueron: «No hable Dios con nosotros para que no muramos». El Señor Jesús se acercó a los hombres para esto mismo, para que no muramos y tengamos
vida eterna, por medio del sacrificio en la cruz, por medio de la cruz que reconcilia a los hombres con Dios. En la cruz el Señor tomó el lugar que nos correspondía. En la cruz, nosotros, como pecadores, Él pagó el precio que debíamos pagar cada uno de nosotros. Tomó nuestro lugar y por eso le adoramos y le alabamos. El Espíritu Santo tiene esa labor, que es hacer ver a los hombres, convencernos de que somos pecadores, de que no hay nadie bueno, tan solo uno, ni tan solo uno, dice su palabra. Justamente en este reconocimiento es donde Dios nos acepta en su reino. El Señor pide de nosotros confesión de nuestros pecados, arrepentimiento de nuestros pecados, y veremos el poder de su perdón. Dice 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Sigue diciendo en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice el salmista en el Salmo 32, versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y termina diciendo, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Como decía, esta semana he estado meditando en obediencia, en fe, en cómo el Señor habla a nuestras vidas. Y pensaba da igual nuestro pasado, da igual nuestro presente, da igual dónde hayas estado, lo que hayas hecho, de dónde vengas, de dónde vengamos, cómo esté nuestra condición, cómo estén nuestras vidas. Lo único que el Señor te pide es que te arrepientas, que lo confieses, que te entregues de forma total, sin dejarte nada. Como le dijo a Pedro, bogar, mar adentro. Como a la mujer sunamita, tuvo que dejar todo lo que tenía, su seguridad, todas sus posesiones, e irse 7 años a tierra de los filisteos. Venía a mi mente, y con esto finalizamos, el pasaje del hijo pródigo. Vamos a Lucas capítulo 15. A partir del versículo 21, hasta el versículo 24 vamos a leer. Pero el versículo 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Si esto hizo un padre con su hijo ante el error del hijo, ante su comportamiento, ¿qué no hará el Padre con nosotros? Podría haber optado este padre por castigarlo, por no perdonarlo, por echarlo fuera de casa. Sin embargo, acabamos de leer cómo optó por darle de nuevo la condición de hijo, cómo optó por vivir con la bendición del Padre.
Así es Dios con nosotros. Dice el último versículo que hemos leído, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Da igual cuál sea nuestro pasado, da igual cuál sea nuestra condición, nuestra situación actual. El Señor está anhelando que entreguemos nuestra vida y que lo hagamos en obediencia. El Señor está deseando que lo que se había perdido vuelva a hallarse, vuelva a vivir en sus caminos. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Sí, Señor, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú nos enseñas en ella, Señor. Gracias porque tenemos un llamado a obedecerte, tenemos un llamado también a proclamar tu evangelio a toda criatura, Señor. Como le dijiste a Pedro, Señor, a ser pescadores de hombres, Señor. Pero te pedimos que nos ayudes a reconocer nuestra condición, Señor. Nos ayudes a descansar en ti. Nos ayudes a fortalecer nuestra fe, nuestra obediencia en cada uno de los aspectos de nuestras vidas, Señor. Sigue trabajando en nosotros, Señor. La confianza. Sigue trabajando en nosotros los momentos difíciles en los que no sabemos qué hacer, no sabemos por dónde ir, no sabemos qué decidir, Señor, pero tenemos una certeza, Señor, y es que todas las cosas ayudan bien a tus hijos, Señor. Tenemos la confianza de que tú estás al control de toda situación, Señor. Tenemos la confianza, Señor, de que tú controlas el tiempo de cada cuestión en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a entregarnos totalmente a ti, Padre. Ayúdanos a no dejarnos nada. Ayúdanos a dejar en tus manos nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestras familias, nuestras costumbres, Señor. Sigue trabajando en nosotros, Padres. Padre, te pedimos también que tú sigas trabajando en esta iglesia, Señor. Sigas trabajando en cada uno de los ministerios y en especial, Señor, en la predicación de tu palabra, Padre. Sigue trabajando en cada uno de los hermanos que tú utilizas para estudiar, para trasladar a la iglesia los mensajes necesarios para la edificación, para la continuación de tu obra, Señor. Y ayúdanos también, Señor, a tener tiempo, cada uno de nosotros, en familia también, contigo, Padre, para trabajar estos aspectos en el núcleo del hogar, Señor, y a tener tiempo cada uno de nosotros contigo, Padre. Es la forma en la que tú sigues enseñándonos, dirigiéndonos e instruyéndonos, Señor. Te pedimos que ahora tú bendigas el tiempo de comida que vamos a tener juntos, que bendigas las conversaciones, que todo sea de provecho para nuestros cuerpos. Cuídanos en esta semana, guárdanos en el hueco de tu mano, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.